¿Cuánto le da la gloria a Dios? Y esta palabra que acabamos de leer, amados hermanos, dice la palabra de Dios en Romanos 8, capítulo 5, dice que los que piensan pensamiento, diga pensamiento, los que piensan en la carne, viven en la carne, y los que piensan en el Espíritu, viven en el Espíritu. Amado hermano, la palabra pensamiento, bendito sea el nombre de Cristo, cuando vemos que dice la palabra de Dios que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La palabra corazón quiere decir subconsciente, y es la parte donde almacenamos toda la información. Por eso hay un proverbio que dice que tal como el hombre piensa, así va a ser su acción. Así dice la palabra de Dios, como sean tus pensamientos, tus logros, tus metas, tus sueños. Todo empieza por un pensamiento. Todo lo que tú haces empieza por un pensamiento. La fornicación, dice, los hurtos, los robos, primero empiezan en los pensamientos, en el corazón. Nadie cae de la noche a la mañana. Cuando una persona cae es porque ya lo pensó, amados hermanos. Por eso cuando nosotros estudiamos la palabra y leemos la palabra, nos damos cuenta, amados hermanos, de que debemos cuidar nuestros pensamientos. Si hay algo que debemos cuidarnos, somos de nosotros mismos. Hay veces que nosotros siempre le echamos la culpa al enemigo de todo. Nosotros decimos es que el enemigo me está atacando, pero a veces el problema no está afuera, está dentro de nosotros. Y el campo de batalla es la mente. Por eso, amados hermanos, cuando tú cuidas tus pensamientos, tú no dejas que el enemigo, es como ese refrán o ese dicho que siempre escuchamos, que no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero lo que sí podemos evitar, que las aves hagan nido en nuestra cabeza. Amén. Quiere decir que cuando nosotros nos llega un mal pensamiento, porque es inevitable que nos vengan los malos pensamientos, pero lo que nosotros no debemos hacer es entretener los pensamientos o jugar con los malos pensamientos, porque estos pensamientos se pueden volver en una fortaleza. Estos pensamientos nos pueden causar tanto daño. Yo cuando empiezo a leer el libro de Romanos y veo que el capítulo 1, 28 dice que por lo cual Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿A quienes Dios lo entregó? A una mente reprobada. Existían iglesias en Roma, pero Pablo nunca había ido a Roma, pero sí tenía el deseo de ir a Roma. Y él escribiendo esta carta, como lo dice el libro de Romanos, en el 8, en el 1:7 dice que es a los llamados a ser santos, a los cuales él le escribe esta palabra. Era cristiano, era gente que ya se congregaba, pero dice que Dios lo entregó a una mente reprobada. ¿Pero qué es una mente reprobada? Una mente reprobada es una mente eliminada. Una persona con la mente reprobada es una persona que cree que está haciéndolo bien, pero está haciendo las cosas malas. Quiero decirte que no es igual que tú hagas lo malo, pero sabes que estás haciendo lo malo, a tú hacer lo malo y creer que estás haciendo lo bueno. ¿Qué hacían en esas iglesias? ¿Qué hacían en esas congregaciones? Dicen que había mujeres que dejaron el uso natural. Había aberración. Dice que adoraban, en vez de adorar a Dios que creó todas las cosas, empezaron a adorar a las cosas creadas. Animales de 4 patas, así como adoran en la India la vaca. Resulta y acontece de que ellos entraron en idolatría y también en homosexualidad y lesbianismo. Oye, eran iglesias que habían llegado a aquel lugar
cuando el derramamiento del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, que dice que había pardos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, pero también había romanos, cretenses, habían allí, y allá había llegado las iglesias, porque en el primer discurso de Pedro cuenta la historia bíblica que se convirtieron 3,000 y luego el número aumentó a 5,000. Alabado sea el nombre de Cristo. Fue aumentando, pero ellos no se quedaron en un solo lugar, Randy, sino que ellos fueron esparcidos hacia otros lugares. Por eso Pablo tenía ese deseo de ir allá a hablarle cómo se debe conducir un cristiano por la palabra de Dios. Porque si nosotros nos ponemos a leer la palabra en 2 de Corintios, el capítulo 10:4 dice que las armas de nuestra milicia, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo, llevando cautivo todo pensamiento. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza, no es una barrera mental. Una fortaleza es un pensamiento, pastora, contrario a los pensamientos de Dios. Es una ideología totalmente errónea. Pero a veces, amados hermanos, hay gente que tiene fortaleza, porque todo empieza con un pequeño pensamiento. Pero este pequeño pensamiento se puede convertir en una fortaleza. Y una fortaleza se puede destruir. Tú golpeas, pero una mente reprobada no. Es muy distinto la fortaleza mental. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos, porque el ser humano se acomoda. Y tú pecas un día, y como no pasó nada, tú te acostumbras. Y sigues pecando y vuelves y pecas, hasta que se convierte en una fortaleza. Y luego tú te vas al mundo. Oye, pero este que estaba entregado a Dios se descarrió. No es que ya estaba descarriado, es que ya tenía mucho tiempo descarriado. Es que ahora fue que se manifestó. Es que nadie cae de la noche a la mañana. Es que ya estaba caído. Porque hay mucha gente que está adentro de la iglesia, pero ya está descarriado. Hay gente que tú lo ves levantando la mano y cantando, pero ya está descarriado, porque ya está haciendo cosas por atrás. Y las tentaciones siempre van a venir. Por eso dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Hasta Cristo fue tentado. Dice que Jesús, después de ser bautizado por Juan el Bautista en el río del Jordán, Mateo capítulo 4, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el enemigo, por el diablo, por el acusador. Y el enemigo lo tentó, como sabía que tenía hambre. Y él dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Le citó que la palabra en Deuteronomio capítulo 8:3. Le vino con una palabra. Pero Jesús había estudiado la palabra y sabía la palabra. Y Jesús le respondió con una palabra. No solo de pan vivirá él, sino de toda palabra. El enemigo se grabó la palabra. Y el enemigo dijo, por aquí es. El enemigo, haciendo astuto, dijo, no, le voy a entrar por la palabra. El enemigo dijo, con que la palabra de Dios dice en el Salmo capítulo 91:12, dice, lo llevó a un penáculo alto y desde allá arriba le dijo, lánzate porque a tus ángeles mandará y no dejará que tus pies tropiecen sobre piedra, omitiendo y te guardará en todos tus caminos. Mas Jesús le dijo, ya voy, pero también la palabra de Dios dice, no tentarás a Jehová tu Dios
como te tentaron, ¿dónde? En Masá. Cuando tú lees la palabra de Dios, que lo que Jesús le está citando, que está ubicado en el libro de Deuteronomio 6:16, dice: no tentarás a Jehová tu Dios como te tentaron en Masá. Le está hablando a quién? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel que tentó a quién? A Jehová. A Jehová en Masá. Pero ¿por qué tentaron a Jehová en Masá? Tentaron a Jehová en Masá porque tenían sed. Y al ellos tener sed y no haber agua allí, ellos murmuraron contra Moisés, murmuraron contra Aarón y dijeron ellos: tenemos sed. Pero el capítulo de Éxodo 17:7, este pueblo dice: y estará Dios con nosotros. El pueblo que Dios libertó, el pueblo que estaba en opresión, el pueblo que estaba en cautiverio, el pueblo de Israel que vio la maravilla y la mano de Dios obrando, un pueblo que en un tiempo clamó a Dios, un pueblo que estaba sufriendo, estaba pasando escarnio, estaban abusando de ellos, lo estaban oprimiendo hasta el punto, amados hermanos, que este pueblo no tenía descanso. Cachicamo trabajando para el APA, al faraón darse cuenta el rey, y José murió y dice que el faraón no conocía a quién, no conoció a José ni a sus hermanos, porque este pueblo llegó. Dice que cuando José llegó allá, se trajo a su familia y ellos se reproducieron, y llegó el pueblo hebreo allá, y cuando el faraón vio que ellos estaban aumentándose hasta el punto de que los hebreos eran muchos, eran hasta más que los mismos egipcios, dijo el faraón: no, vamos a ser sabios y vamos a fastidiarlo, vamos a dejarlo trabajar, vamos a aumentar sus cargas, es que se están reproduciendo. Y yo creo que si ellos llegan cansados a sus casas, si los hombres y las mujeres llegan cansados a su casa, no van a seguir reproduciéndose. Pero dice la palabra de Dios que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Mientras más este pueblo era oprimido, más se multiplicaban. ¡Ay, qué preocupación! Y Dios los libertó porque clamaron. Y Dios se movió de gran manera. Dice que la presencia de Dios los acompañaba. De día una columna de nube, de noche una columna de fuego. Era el mismo Dios, era la misma presencia que se manifestaba guiándonos en el camino. Era Dios que se manifestaba, era la gloria de Dios, era el poder de Dios. Dios estaba con Moisés. Dios le dijo a Moisés en una ocasión, en medio de una salsa ardiente, le dice Dios: saca a mi pueblo para que me sirva. Es que Israel es mi primogénito, dijo. Es mi hijo primogénito. Eso fue lo que dijo. Saca a mi hijo primogénito para que me celebre fiesta. Israel es el hijo primogénito de Dios. ¿Sabes qué es lo que sabía Jesús? Jesús sabía que Israel era el hijo primogénito. Pero Jesús también sabía que el enemigo también en el desierto los engañó. Que en el desierto, Masá, la palabra Masá, que significa prueba. Cuando tú estás en un desierto, estás en un lugar de prueba, estás siendo probado. Jesús estaba en un lugar de prueba. Y existen muchas personas aquí en este lugar que están viviendo pruebas, procesos. Están siendo procesados porque tienen grandes ministerios, porque Dios va a hacer grandes cosas a través de ellos. Pero para que se cumpla el ministerio, para que se cumpla la palabra profética, primero tienes que pasar el desierto. Para que se cumpla lo que Dios dijo de ti, primero tienes que pasar lo que Dios va a permitir que tú pases. Pero Dios
enemigo te va a hacer dudar en medio del proceso. El enemigo va a poner palabras de duda. Este pueblo, después, cuando estaban entre la espada y la pared, dijeron: ¿para qué nos sacaste? ¿Para que muramos aquí? Ya voy, estate quieto. Moisés clamaba a Dios y Dios le daba las instrucciones, porque en medio de los procesos hay que clamar a Dios, y Dios te va a dar la palabra. Y Dios dice que abran el mar rojo. Pasaron. Luego de haber pasado el mar rojo, 3 días después de haber pasado el mar rojo, este pueblo que vieron la manifestación de Dios, ¿qué hizo este pueblo, amado? Este pueblo empezó a quejarse. Llegaron a Mara, y dice la palabra que en Mara las aguas eran amargas, y se quejaron porque tenían sed. Tú sabes que cuando tú murmuras, cuando tú te quejas, Dios no te va a pasar de proceso, porque hay una tribulación que es débil momentánea, que producirá un gran mayor peso de gloria. Pero cuando es débil momentánea, bueno, tú sabes cuándo es débil momentánea. Cuando tú tienes un corazón agradecido, cuando tú tienes un corazón que agradeces a Dios, aunque las cosas estén bien, aunque tengas alimento, aunque no tengas alimento, aunque tengas cansado, aunque no tengas cansado, tú dices: voy a adorar a Dios con fuerza o sin fuerza, con salud o con enfermedad, con riqueza o con pobreza. Voy a alabar a Dios, cueste lo que me cueste, esté sufriendo, esté llorando, esté siendo golpeado, esté pasando crisis, porque Dios permite la crisis en nuestra vida para probar nuestro corazón. Porque Dios nos prueba, el enemigo nos tienta, pero Dios nos prueba, porque Dios quiere entregarte una bendición muy grande. Pero primero quiere que tu corazón esté en la posición correcta para recibir lo que Dios quiere para ti. Porque si en tu corazón hay prepotencia, si en tu corazón hay orgullo, Dios no te va a entregar lo que Él quiere para ti. Y Dios tiene grandes cosas para ti. Y este pueblo como que no entendía, porque este pueblo salió de allí y llegaron a Elín, y en Elín había agua, amados hermanos, y también ellos se saciaron allí y vieron la gloria de Dios. Pero cuando llegaron a Refidim, 30 días después que salieron del Mar Rojo, amados hermanos, yo no sé si usted está entendiendo lo que el Espíritu le está hablando. A los 30 días ya ellos se estaban quejando, ya ellos estaban murmurando porque no tenían alimento, porque ya las provisiones que se habían llevado de Egipto se les estaban acabando y estaban afanados. Ellos no entendieron que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todas las palabras que salen de la boca de Dios. Tú lo que tienes que entender, que aunque no tengas comida, que aunque tengas crisis, hay una palabra. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este pueblo no entendió de que esta palabra tan poderosa, y se quejaron y murmuraron y dijeron: ay, no hubiésemos dejado en Egipto. Es que allá nos poníamos en las ollas, y en las ollas los carneros comíamos carne. Se conformaron en la migaja y querían volver a Egipto. ¿Qué representa Egipto? ¿Qué representa Egipto? El mundo. En Egipto el pecado. Querían volver al pecado. Hay mucha gente que son ingratos, Wendy. Dios le hace milagros, y luego que Dios le hace milagros, ellos se quejan, ellos murmuran, y como que se le olvida, hay que refrescarle la memoria espiritual y decirle: el mismo Dios que te sanó ayer te va a sanar hoy. Porque Dios es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. No, usted no está entendiendo. Es que los milagros que tú viviste en el pasado también lo vas a vivir en el presente. Es que lo que Dios hizo ayer también lo vas a vivir hoy. Pero tienes que ser agradecido. Cuando tú te quejas, tú murmuras, estás atrasando la palabra que Dios tiene para ti. Amado,
Ellos querían volver atrás. Y Dios, en su infinita misericordia, hizo que descendiera el maná del cielo. Y descendió el maná y ellos comieron. Y allí también Dios los probó, porque le dio instrucción y también rompieron las instrucciones. Un día agarraron más del alimento que le pertenecía o el que era indicado y hasta se llenó de gusanos. Salen de allí y llegan a Refidim. Y la trayectoria, amado, entre Elim y Refidim es aproximadamente de 40 kilómetros. Eso equivale a 10 días. Se puede llegar, por ejemplo, caminando. Se puede llegar más o menos en 2 días. Pero más la trayectoria que tenían ellos, que andaban con niños y ancianos, quiere decir que en Masaya ellos habían cumplido 40 días. 40 días estaban allí. Y en 40 días fue que ellos se quejaron. Pero Jesús tenía 40 días. Y en los 40 días el enemigo le preguntó a Jesús si era el Hijo de Dios. Pero lo que no saben es que Jesús sí es el Hijo de Dios. Y no es necesario probar de que era el Hijo de Dios. Y por eso es que el enemigo lo lleva allá. Porque él sabía que en 40 días este pueblo dijo en su corazón: ¿estará Dios con nosotros o no? Y ellos bebieron de la roca. Y esta roca es Cristo, dice la palabra de Dios. En Corintios capítulo 1 Corintios 10:4 dice que ellos bebieron en el desierto de la roca. Y esta roca es que es Cristo. Lo que no sabía el enemigo, que se chocó con la roca. Y que la roca es Cristo. El enemigo no sabía que este es el verbo hecho carne. Que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El enemigo no sabía que la roca es la palabra. Y sobre esta roca dice la palabra que Dios levantará su iglesia. Esta iglesia llena de palabra. Cristo es la roca. Por eso el enemigo quiere que tú niegues. El enemigo quiere que hacerte creer que tú no eres hijo de Dios. Pero dice la palabra: a los suyos vino, Juan 1:11, mas los suyos no les recibieron. Mas los que les recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que cuando el enemigo venga susurrando a tus oídos a decirte: tú no eres un hijo de Dios, tú le vas a citar la palabra. Tú le vas a decir: yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Ay, si eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando por escasez? ¿Por qué vives como vives? ¿Por qué otros avanzan y yo no avanzo? ¿Por qué otros crecen y yo no crezco? ¿Por qué estoy como estoy? ¿Por qué vivo como vivo? Es que tú dijiste que yo soy hijo tuyo, Señor. ¿Por qué estoy así? Si tú me diste una palabra, Señor, de que yo soy tu hijo, tú tienes que decirle como Pablo: yo sé vivir en la riqueza y en la pobreza, sé comer bien, sé comer mi ser, pero también sé comerme un arrocito con huevo.